A finales de septiembre de 2007 encontraron al residente de Samara, Igor Petrov, en la calle usando solo ropa interior. Hojas secas de otoño se habían adherido a su ropa interior. El cuerpo presentaba rasguños y heridas desgarradas. Las manos, piernas y abdomen estaban manchados de lodo, como si hubiera sido arrastrado por el suelo. Igor había sido golpeado brutalmente, recién recuperaba la conciencia, pero no podía levantarse. Estaba mareado y desorientado, no tenía ropa, dinero ni documentos. Sobre el hombre se inclinó una mujer mayor, lo miraba con miedo y, si él no se hubiera movido, seguramente lo habría tomado por un cadáver. La mujer, preocupada por Igor, llamó a una ambulancia. En el hospital se descubrió que la víctima tenía una intoxicación grave causada por una gran dosis de sustancias psicotrópicas. Estos casos suelen terminar con un desenlace fatal, pero los médicos en la sala de reanimación hicieron todo lo posible para salvarle la vida al paciente. Y lo lograron. Cómo Igor terminó semidesnudo e inconsciente sobre una alfombra de hojas ásperas no lo recordaba, solo recordaba lo que había pasado antes de ese momento. Temprano en la mañana, Igor visitó el bar local para beber. Al salir, habiendo calmado su sed con coñac, prendió un cigarro. En ese momento se le acercó un desconocido y le pidió dinero para alcohol. Dijo que no tenía nada consigo, que fuera amable y lo ayudara, que Petrov ya lo había ayudado. El misterioso hombre, agradecido, fue al bar, pero no sin antes agradecer a quien lo salvó. Él fue a su casa, tomó una botella de cerveza ya abierta, la puso en una bolsa de cuadros y regresó al lugar donde se encontró con Igor. Igor todavía estaba ahí. Aceptó el regalo y de inmediato pegó los labios con avidez a la cerveza fría. De un solo trago se bebió media botella, luego se desmayó y no despertó hasta varias horas después. El asunto es que el desconocido no fue generoso en vano, le mezcló azaleptina en la cerveza. El siguiente plan era robar al hombre confiado y dejarlo literalmente sin pantalones tirado en la calle. Igor se enterará del nombre de su agresor, Sergei Kuznetsov, a principios de 2008. Ese nombre se hará famoso en todo Samara. Igor Petrov fue la séptima víctima y único sobreviviente del maníaco de Kryazhevsk. Antes de él, Kuznetsov asesinó a 6 hombres. En 2007, los residentes de Samara comenzaron a reportar a la policía la desaparición de familiares, padres, esposos, hijos. Los agentes entendieron que había alguna conexión entre estas desapariciones. Sin embargo, no había noticias de los hombres, nadie los veía en las calles, tampoco se encontraban cuerpos, por lo que la versión de los investigadores sobre un maníaco parecía infundada. Todo cambió cuando desapareció Alexander Oreshkin. Un día, Galina llegó del trabajo y no encontró a su esposo, quien usualmente llegaba antes que ella a casa. Galina se preocupó, le llamó por teléfono, Alexander contestó y a la pregunta, ¿dónde estás?, él respondió que estaba en la carretera y que todo estaba bien. Su esposa se quedó desconcertada. ¿Qué carretera? No obstante, el tono sereno de Alexander la calmó un poco. Pasaron horas sin que sonara el esperado timbre de la puerta. Galina entró en pánico nuevamente, pero esta vez no pudo comunicarse con la casa. Más tarde, él desapareció por completo y la fría voz del robot repetía, «El abonado no está disponible». Al día siguiente, Galina Oreshkina acudió a la policía y comenzaron las búsquedas activas del hombre. En poco tiempo se hizo mucho. Los policías encontraron al amigo de la infancia de Alexander, con quien se reunió ese día fatídico. Para obtener información importante, se entrevistó a muchos habitantes de Samara. Galina, sin perder la esperanza, incluso visitó a una adivina. Sin embargo, fue en vano. El camarada Alexander Oleg aseguró a la policía que después del encuentro, Oreshkin se apresuró a ir a casa, desconociéndose lo que sucedió después. Ninguno de los transeúntes, al mirar la foto del hombre desaparecido, pudo decir nada que pudiera ayudar a la investigación. La adivina tampoco, por supuesto, le proporcionó a Galina ninguna información precisa, solo la tranquilizó un poco. Su esposo está cautivo y lo encontrarán solo después de 3 meses. Galina no se rendía. Ella deseaba mucho que su ser querido regresara pronto a casa, liberado del cautiverio. Ella marcaba el número de su esposo varias veces al día, sin éxito. El teléfono del usuario estaba fuera del área de servicio. Un día, en lugar de la frase odiada, escuchó los tonos de llamada. Esto le pareció un milagro, y la mujer quedó sin aliento de alegría. Lamentablemente, nadie le respondió. Pero el simple hecho de que finalmente hubiera señal despertó en Galina el deseo de conocer la verdad. ¿Dónde estuvo su esposo todo este tiempo?
Después de varios días, finalmente se escuchó una voz al otro lado de la línea, pero no era masculina, sino femenina. Galina se sorprendió, pero no hizo ninguna pregunta, no quería asustar a la desconocida. En lugar de eso, de inmediato informó a los agentes de la policía que, por lo visto, el teléfono de su esposo ahora pertenecía a otra persona. Encontraron rápidamente a la nueva dueña del teléfono. Era Olga Tabachkova, quien trabajaba como limpiadora en una pequeña tienda de abarrotes. Cuando le preguntaron de dónde había sacado ese teléfono celular, Olga respondió: "Un amigo me lo regaló". Más tarde se supieron el nombre y apellido del amigo, Sergei Kuznetsov. En la policía rápidamente obtuvieron la información necesaria sobre esta persona. Kuznetsov Sergei Vladimirovich ya había sido procesado penalmente antes por intento de homicidio. Según la conclusión de la pericia forense, fue declarado inimputable y estuvo recibiendo tratamiento en una clínica especial por un tiempo. Una vez que los psiquiatras lo consideraron recuperado, lo liberaron sin preocupación. Olga Tabachkova les dijo a los investigadores que Kuznetsov la esperaba todos los días después del trabajo. Así surgió la oportunidad de atraparlo desprevenido. A la hora acordada, los agentes organizaron una emboscada cerca de la tienda donde trabajaba la amiga de Kuznetsov. Al acercarse la noche, notaron cómo un hombre que se parecía al nuevo sospechoso se acercó a la tienda y encendió un cigarro. Durante un tiempo los agentes simplemente lo observaron y luego salieron corriendo del auto y lo sometieron. Se decidió realizar un registro en el departamento de Kuznetsov y lo que se logró encontrar allí ya no dejaba ninguna duda. Acababa de caer en manos de la policía un verdadero maniático. El dueño del departamento claramente sufría del síndrome de Plyushkin. Todo estaba repleto de cosas. En una gran pila de ropa había suéteres, camisas, pantalones, gorras, zapatos y hasta calcetines malolientes. Todo estaba bastante usado, en algunos lugares manchado de sangre. En esa masa impenetrable de telas se ocultaban relojes de pulsera, cadenas de metal y teléfonos celulares. Además, en el departamento de Kuznetsov se encontraron documentos de hombres que habían sido buscados por toda la ciudad durante varios meses. Aquí también encontraron el pasaporte de Alexander Oreshkin. La vecina de Kuznetsov, Irina Makushina, compartió de buena gana con la policía sus antiguas sospechas sobre su departamento. De ahí siempre salía un olor a podrido. Mi hermana y yo pensábamos que él guardaba cadáveres ahí, dijo ella. Como resultó, la mujer también acudió a la policía, pero no se tomó ninguna medida, y por eso la misteriosa vivienda, cuyo dueño había cerrado herméticamente las ventanas con grandes planchas de hierro, guardó en su interior un terrible secreto durante varios meses. Irina habló sobre el vecino, tenía una mirada espeluznante y siempre vestía con harapos, nos daba miedo relacionarnos con él. Al llevar al maníaco a la comisaría, él negó todo por largo tiempo diciendo: ¿para qué necesito yo esa actividad criminal? Sin embargo, cuando le informaron sobre la gran cantidad de pruebas, discutirlas ya sería insensato, confesó todo. Sí, él cazaba a hombres de Samara, buscaba víctimas de edad avanzada y de mediana edad, se les acercaba con una pregunta sencilla como ¿no me invitarías un cigarro? Y luego se ganaba la confianza de los desafortunados, les preguntaba sobre su familia y asentía comprensivamente. Y, a su vez, compartía su propia alegría. Decía que recientemente había nacido su hijito y que había que celebrarlo. Kuznetsov solía llevar consigo botellas de cerveza o vodka, a las que ya les había mezclado de antemano potentes sustancias psicotrópicas. Ningún hombre podía rechazar esa oferta, y al hacerlo firmaba su propia sentencia de muerte. Mientras bebía, la víctima se debilitaba ante sus ojos. Kuznetsov se subía al autobús y llevaba al hombre a las afueras de la ciudad, donde nadie podía impedirle llevar a cabo su plan. El maniático despojaba a la víctima de casi toda su ropa y objetos de valor, incluyendo documentos, y la dejaba tirada en el suelo frío. Después de estar así un tiempo, los hombres semidesnudos morían por envenenamiento. De esta manera, en la conciencia de Kuznetsov quedaron 6 vidas perdidas: Samilin, Oreshkin, Chernyshov, Alexev, Pudovkin y Deinekin. En los bosques cerca del Sovkhoz Volgar se encontraron cadáveres de hombres, la mayoría en avanzado estado de descomposición. Uno de los cráneos pertenecía a Alexander Oreshkin. Tal como lo predijo la adivina, el esposo de Galina realmente fue encontrado exactamente 3 meses después de su desaparición, solo que ya no con vida. Al investigador le interesaba una sola pregunta: ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo detrás de estos crímenes?
El maníaco se encogió de hombros y dijo: no lo sé. Después de pensar un poco, añadió: simplemente odio a la gente que bebe. Los familiares de Kuznetsov dijeron que siempre fue una persona reservada. El maníaco nació en 1974. Desde los 5 años, Seriosha desarrolló una inclinación por el robo, hurtando dinero del abrigo de su padre. A la pregunta de su papá, ¿para qué?, también respondía vagamente: no sé, que estén conmigo. A los 14 años, él y su hermano menor de edad atacaron a un taxista, siendo su primer delito. Fue precisamente después de esto que lo registraron en el dispensario psiconeurológico. De adulto, Kuznetsov hurgaba en basureros, a veces aprovechando sándwiches a medio comer sin asco. Siempre le faltaba dinero, obligándolo a ahorrar para no pagar por su amiga Olga Tabachkova en el transporte público, y de una forma poco común de moverla. La mujer se sentaba en una bolsa grande de mandado y permanecía ahí hasta que bajaban del autobús o del tren eléctrico. Curiosamente, sin embargo, ninguno de los pasajeros notó esta, al parecer, evidente artimaña. El juicio contra Kuznetsov continuó hasta mayo de 1999. Nuevamente fue declarado inimputable y se le asignó tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico. Al maníaco de Kryazhsky le diagnosticaron esquizofrenia. Actualmente Kuznetsov sigue hospitalizado. Sin embargo, dado que a los pacientes peligrosos se les da de alta cuando notan que se han calmado y ya no representan un gran peligro para la sociedad, no se descarta que algún día pueda volver a quedar en libertad. El abogado del maníaco coincidió con el fallo del tribunal, enfatizando que su cliente es inocente y que halló los objetos de los desaparecidos por azar en un vertedero y los llevó consigo a su hogar.